Que Dios les bendiga y les guarde, queridos hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, sábado 22 de marzo. Estamos en la serie El Camino a la Cruz. Hoy es el día 13 y se titula Dios de vivos. Estamos estudiando la última semana de Jesús, lo que Jesús hizo en esa última semana antes de ser crucificado y luego resucitar con poder. Hemos visto que Jesús ha hecho milagros, ha dado muchas enseñanzas y también ha tenido confrontación con algunos líderes religiosos. El día de hoy vamos a ver una de esas confrontaciones en las que nuestro Señor responde con una sabiduría increíble y que nos va a enseñar muchas cosas. Vamos a la palabra de Dios en Mateo 22, del 23 al 33, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es verdad y nos habla, nos llena, nos nutre todos los días. Te pedimos que el día de hoy, Señor, la escuchemos, la recibamos y la obedezcamos. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, porque a pesar de nosotros, nuestra infidelidad, tú permaneces fiel. Gracias en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a Mateo 22, del 23 al 33. Dice así la palabra de Dios. Ese mismo día los saduceos, que dicen que no hay resurrección, se acercaron y le plantearon un problema. Vamos a ir por partes. Los saduceos son un grupo de religiosos que sobre todo se encargan de la administración del templo. Y por supuesto están muy enojados con Jesús porque Jesús ha atacado sus intereses. Eran gente, pues muchos de ellos se beneficiaban de las ventas que se hacían en el templo. Y Jesús, pues se acuerdan que limpió, purificó el templo y les dijo, han hecho de la casa de oración de mi Padre una cueva de ladrones. Y no quieren a Jesús para nada. Y son gente que, bueno, en cuestión de sus creencias, no creen en la resurrección. Los saduceos solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No creían en que los demás libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, fueran palabra de Dios igual que esos primeros libros de Moisés. Así es que no creían en la resurrección. Ellos pensaban que el ser humano había sido creado por Dios para glorificarlo durante esta vida, moría y ahí se acababa todo. Otros grupos judíos sí creían en la resurrección porque Dios había seguido revelando más y más cosas en otros libros y Jesucristo, por supuesto, también creía en la resurrección, que un día aquellos que han creído en Cristo, pues en Dios o en Cristo Jesús después de Cristo, resucitarían para estar con Él. Y los saduceos no creían en eso, así es que vinieron con Jesús pues para plantearle un problema y hacerlo caer o hacerlo, pues mostrar que estaba equivocado. Y por supuesto no lo lograron. Vamos a ver lo que le dijeron. Versículo 24. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo y al tercer hermano. Fue así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Los saduceos vienen y le plantean a Jesús un panorama bastante absurdo y un panorama inventado, por supuesto. En la ley de Moisés se decía que si un hombre moría sin dejarle descendencia a su esposa, el hermano de ese hombre tenía que casarse con la viuda para dar descendencia a su hermano. Y los saduceos le inventan a Jesús una situación en la que 7 hermanos mueren, los 7 estuvieron casados con la misma mujer, ninguno le dio descendencia y al final la mujer muere también y le preguntan en la resurrección de cuál de esos será esposa. Por supuesto que le ponen el número 7 para hacerlo más absurdo, ¿no? Para tratar de mostrar que la idea de la resurrección es una idea absurda y que lo que Jesús cree es completamente una mentira. Los saduceos creen que con este invento, con esta situación inventada, van a poder demostrar que Jesús está equivocado. Por supuesto, no lo van a lograr, pero me interesa aquí destacar cómo de pronto somos los seres humanos que a la hora de defender nuestras mentiras, nos inventamos este tipo de escenarios poco plausibles, poco probables y que de ninguna manera demuestran nada. Pasa, por ejemplo, cuando, y bueno, yo sé que no tiene mucho que ver, pero es que me recuerda esta situación a las personas que defienden el aborto, que es el asesinato de niños en el vientre de su madre. Las personas que defienden esa idea se la pasan inventando víctimas imaginarias, ¿no? Una persona que le pasó esto y le pasó lo otro y que tiene esta enfermedad y que sufrió este abuso y se la pasan inventando víctimas imaginarias
para justificar lo que generalmente es un aborto simplemente porque es una inconveniencia, porque quiero terminar mi carrera, porque no me... Y por supuesto que hay tragedias, no me malentiendan, lo digo con mucho respeto. Por supuesto que existen personas que sufren cosas terribles y que experimentan situaciones bien difíciles. Pero la mayoría de las personas que defienden el aborto plantean este escenario súper trágico y este escenario súper difícil, pero para defender no ese tipo de aborto, sino para defender el aborto a demanda, el de cuando a mí se me dé la gana, cuando yo quiera. Me recuerda a estos saduceos que simplemente no quieren creer en Jesús, no quieren creer en Jesús y se la pasan creando estos escenarios inventados para hacer ver mal a Jesús y no lo logran. Miren lo que Jesús les contesta en el versículo 29. Jesús contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Jesús responde muy fácilmente. Jesús les dice: ustedes no entienden la Escritura, la palabra de Dios. En la resurrección no va a haber tal cosa como que estás casado o no estás casado. En la resurrección va a ser otra realidad completamente diferente a esta que estamos viviendo. No sabemos exactamente cómo va a ser la vida eterna, pero sí sabemos que no va a ser como esta realidad. Va a ser otra cosa diferente, no sabemos cómo, pero no va a ser como este mundo. Va a ser algo perfecto. Y Jesús les dice: así es que ustedes no entienden nada, porque en la resurrección no va a ser así. Y luego Jesús les cita un pasaje del Antiguo Testamento, precisamente de los libros que los saduceos sí creen, donde Dios dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y les dice: ¿que no han leído? Que Dios dice que es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Aquellos que creen en Dios viven para siempre. Me encanta esta enseñanza de Jesús. Vamos a ver lo que nos enseña. 4 cosas quiero decir que podemos aprender de esta enseñanza. No tienen mucho que ver las unas con las otras, pero vamos a decirlas. Número 1. ¿Saben qué nos enseña esta palabra de Jesús? Nos enseña algo acerca del matrimonio. Nos enseña que el matrimonio es una experiencia terrenal, invaluable. Jesús dice, en la resurrección no va a haber tal cosa como que la gente se da en casamiento y se casan y se pelean y se divorcian. Eso no existe en la resurrección. La vida eterna va a ser otra realidad. No estoy seguro cómo va a ser la vida eterna. Creo que sí, en la vida eterna sí nos vamos a reconocer y vas a reconocer a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos. Y va a ser una experiencia perfecta, sublime, ideal. No sabemos exactamente cómo, pero sabemos que va a ser perfección. Lo que sí sabemos es que el matrimonio es una experiencia de este plano, de este lado de la eternidad. Y eso lo hace todavía más valiosa, más preciosa, porque es único. Es una experiencia única de este mundo terrenal. Y es tan grande, es tan valioso, que Dios la usa para hablar de su relación con su pueblo. Cuando Dios habla de cómo Él se relaciona con su gente, su pueblo, habla de una relación como de matrimonio. Él es el esposo, su pueblo es su esposa. Lo mismo dice de Cristo, el Nuevo Testamento y la iglesia. Cristo Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa de Cristo. El matrimonio es una experiencia terrenal invaluable, pero sabes también que nos enseña que nuestra identidad no depende de nuestro estado civil, que nuestra identidad con Dios no depende de si estamos casados, solteros o divorciados, depende de nuestra fe en Él. Y cuando lleguemos a su presencia, lo que pasamos en esta vida, cosas buenas, cosas malas, va a pasar a segundo término, porque estaremos en la perfección de su presencia y de su santidad. Número 2. Con Dios no debemos especular, mis queridos hermanos. Vienen estos saduceos y se ponen a querer filosofar con Jesús. Y se ponen a inventar escenarios imaginados. Con Dios no venimos a eso, mi amado hermano. A Dios no venimos a tentarlo, a hacerle preguntas. Hay gente que, ¿y quién creó a Dios? ¿Y Dios puede crear una piedra tan pesada que ni Él mismo pueda levantarla? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace esto o aquello? Y la gente empieza a cuestionar a Dios. Con Dios no venimos a especular, a cuestionar. Con Dios venimos a obedecer, a escuchar su palabra. Jesús les responde con autoridad, pero con amor también. ¿Qué no han leído en las Escrituras? Léanle bien, aprendan lo que Dios de verdad quiere decirnos.
Número 3, tercera enseñanza. La vida eterna será más allá de cualquier experiencia humana. La vida eterna a la que llegaremos un día, resucitaremos con Él, no se compara a nada de esta vida. Será perfección total y no dependerá de nuestro pasado. Lo que hicimos, si te casaste, si no te casaste, si tuviste hijos, si no tuviste hijos, tendrá que ver con una relación con Dios, porque Él es un Dios de vivos. Y esa es la cuarta enseñanza. Los que creen en Cristo vivirán para siempre. Si has creído en Cristo, mi amado hermano, vivirás para siempre. Morirás físicamente si Cristo no viene antes. La muerte nos alcanzará a todos. Pero si has creído en Cristo, vivirás eternamente con Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres un Dios de vivos, porque nos amas a pesar de nuestro pasado, Señor, y porque nos has permitido la experiencia de conocerte a ti, el Dios verdadero, y que conociéndote a ti, el Dios verdadero, tenemos vida eterna y un día estaremos contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús te damos gracias por eso. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.